Tengo un problema con mi cámara, no la pude instalar para que me pudieran ver, pero pues un cordial saludo para todos. A la Asociación Colombiana de Ingenieros, muchas gracias por esta invitación y a todas las personas que acudieron a este llamado, también bienvenidos y muchas gracias por su tiempo. Entonces voy a dar inicio a la conferencia del día de hoy que se trata sobre firmas electrónicas y digitales en Colombia. Lo primero que quiero decir y manifestarles es que antes de la pandemia, más o menos hace unos 3 años, más o menos 2 años larguitos, la mayoría de personas, incluyéndome, firmábamos los documentos en soporte en papel. A pesar de que yo trabajo hace varios años en una entidad de certificación digital donde promovemos la transformación digital y el no uso de papel, sino el uso de documentos electrónicos y de firmas electrónicas y de firmas digitales, pues la realidad es que la gran mayoría de empresas, tanto del sector público como del sector privado, vienen o venían suscribiendo todos sus documentos, sus contratos, los memorandos, las actas, en este caso los planos, en fin, cualquier documento, se hacía en formato en papel, en su gran mayoría. Yo me atrevería a decir que casi en un 80% del país estaba manejando, y digo estaba porque eso ha cambiado, manejando sus documentos en ese soporte cartular, en el soporte físico, en la hoja papel. Con la pandemia se ha acelerado el proceso de transformación digital y hoy en día es una necesidad, sin duda, el que podamos hacer uso de firmas electrónicas y de firmas digitales para firmar nuestros documentos, cualquiera que sean estos documentos. Hoy en día los contratos, los memorandos, las resoluciones, las demandas, los poderes, en fin, la gran mayoría de documentos se vienen y se están firmando con firmas electrónicas o con firmas digitales. De ahí la importancia de entender qué es una firma digital, qué es una firma electrónica, cuáles son sus diferencias, de dónde proviene su soporte normativo y de dónde sale eso, si en Colombia eso está regulado o no está regulado. Hoy vemos en el mercado que se anuncian diferentes servicios de firma electrónica, firme sus documentos con firma electrónica con total seguridad o con firma digital, pero realmente yo creo y haría un sondeo que en este momento somos poquitos, pero haría un sondeo entre los que estamos aquí conectados, y es quién de ustedes conoce primero firmas electrónicas o digitales, si las han usado alguna vez en su vida, y segundo, si conocen la diferencia entre una firma electrónica o una firma digital. Les pongo un ejemplo también para que me puedan responder, y es, me imagino que todos ustedes, tanto como yo, hemos usado firmas escaneadas. La firma escaneada, pues es la firma que yo hago en papel, después la escaneo y después la copio y la pego en los documentos que yo quiera utilizar. Esa es una firma escaneada, eso puede entenderse o no como una firma electrónica, por ejemplo. ¿Eso tiene valor jurídico realmente o no tiene valor jurídico? Esos son los temas que uno tiene que resolver hoy en día, pero lo cierto es que hoy por hoy es una necesidad firmar los documentos electrónicamente. Volver al papel es un error, y hoy, por supuesto, la digitalización o la transformación digital de las empresas, tanto públicas o privadas, hacen necesario que yo haga uso de este tipo de firmas para firmar los planos, para firmar los contratos, para firmar las actas de las obras, para firmar, en fin, todos los documentos deberían hoy estar firmados, obviamente para manejar expedientes electrónicos, estar firmados con estos mecanismos de firma electrónica o firma digital. Entonces, con ese preámbulo y ante la necesidad que nos impone hoy el día el mercado, ante la necesidad que nos impone la situación de la pandemia, pues es claro que es importante que nos adentremos y que conozcamos cómo podemos firmar hoy en día documentos electrónicos con validez jurídica y probatoria. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Acá, perdón. Bueno, ¿me pueden conformar si están viendo mi pantalla, por favor? Normatividad aplicable. Quisiera saber si pasó la diapositiva.
Si alguien de la organización me puede ayudar. La vemos, doctor, la estamos viendo perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces aquí les voy a contar de dónde sale el tema de las firmas electrónicas y las firmas digitales. Ese no es un tema, digamos, inventado o es un tema donde no haya una definición, sino todo lo contrario. El tema de las firmas electrónicas y las firmas digitales tiene un soporte jurídico muy importante, un soporte jurídico que nace con la Ley Modelo de Comercio Electrónico de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional. La CENUDMI, en inglés la UNCITRAL, tiene diferentes comités donde desarrollan normas marco para que los países miembros de la ONU, en este caso Colombia pues es miembro de la ONU y la gran mayoría de los países salvo pues donde no hay democracias, en Corea del Norte, en fin, otros países por el estilo no hacen parte de la ONU, de resto toda la totalidad de los países a nivel mundial hace parte de, de la ONU. Entonces la ONU tiene diferentes comisiones donde genera leyes marco y le dice a los países miembros, señores países miembros, adopten en sus legislaciones internas las leyes marco. ¿Para qué? Para que haya unas normas que tengan una misma base, unas mismas normas que tengan, o normas que tengan una misma, si digamos, eh, una misma base, perdón, me lo reitero, pero que haya una uniformidad jurídica para que pueda haber un comercio internacional y para que los países en materia de seguridad digital hablen un mismo idioma. Entonces se crea en el año de 1996 la Ley Marco de Comercio Electrónico por la UNCITRAL. La Ley Marco de Comercio Electrónico define y crea las entidades de certificación digital, ya vamos a ver un poquito qué es eso, crea el concepto de firma electrónica, el concepto de firma digital y el concepto de mensajes de datos. Y todo con una misma base que es el principio de equivalentes funcionales. Puede sonar raro el tema, pero ya les voy a explicar en qué consiste. Ahora simplemente les quiero mostrar es todo el soporte jurídico que hay detrás de una firma electrónica y de una firma digital. Entonces, fíjense que hay una ley marco. Esa ley marco de comercio electrónico que trae las definiciones que acabamos de decir, la incorpora Colombia. Colombia ha sido muy juicioso en adoptar en su legislación interna esas recomendaciones de la UNCITRAL o de la CINUDMI en materia de leyes marco. Entonces, en Colombia, en el año de 1999, se expide la ley 527 de ese año, que habla, lo que les decía, sobre el tema de comercio electrónico, mensajes de datos, firma digital y entidades de certificación digital. Entonces, en Colombia, fíjense, hace más de 20 años, tenemos ya una norma que regula la firma digital y la firma electrónica en nuestro país. Lo que pasa es que eso, digamos que esta norma o las firmas electrónicas y las firmas digitales no habían sido obligatorias. Poco a poco se han vuelto obligatorias. Para ponerles un ejemplo, las facturas electrónicas hoy en día, que ya es de común uso por todos nosotros, deben ir firmadas con firma digital. Eh, todos los reportes que se envíen a la superintendencia por parte de sus vigilados van firmados con firma digital. Recientemente se expidió una firma para que todos los contratos laborales también, por ejemplo, puedan ir firmados con firma digital o con firma electrónica. Entonces, lo que venía pasando es que el país no había, digamos, generado la necesidad masiva del uso de las firmas digitales. Y hoy en día el uso de las firmas digitales se da sobre todo por una obligatoriedad. Entonces, si yo tengo la obligación de utilizar en la factura electrónica la firma digital, pues tengo que usarla, entonces se usa. El país hace 5 años tenía aproximadamente unos 100.000 certificados de firma digital. Hoy en día, al año, se expiden más de 3 millones de certificados de firma digital y va a un aumento. Bueno, para seguir con la normatividad, entonces tenemos una ley base, una ley que regula las firmas electrónicas y las firmas digitales en nuestro país. Posteriormente, en el año 2001, se crea la ley marco, también una ley marco de firma electrónica. Colombia, como ya había adoptado la ley 527, pues no genera una nueva ley,
sino lo que hace es emitir un decreto, que es el decreto 2364 sobre firma electrónica. ¿De acuerdo? Entonces tenemos las dos, o una ley base, que es la ley 527 de 1999. Esa ley me regula y me define qué es una firma electrónica y qué es una firma digital. Y tenemos un decreto reglamentario, que es el decreto 2364 del 2012, y ese decreto 2364 de 2012 reglamenta lo que se debe entender por firma electrónica. Ya lo vamos a ver. Pues antes del decreto 2364 del 2012, sale un COMPES, que es el COMPES 3620 del 2009, que promueve el comercio electrónico y promueve el uso de la firma electrónica. En ese momento, en el 2009, habían solo 2 entidades de certificación digital. Las entidades de certificación digital son terceros de absoluta confianza, así los define la Corte Constitucional en nuestro país. Y esos terceros de confianza tienen dentro de sus funciones emitir certificados de firma digital y de firma electrónica. Ya vamos a ver entonces cuáles son los diferentes tipos de firma con los que contamos en nuestro mercado en Colombia. Entonces, como les decía, en el 2009 solo habían 2 entidades de certificación digital y la firma de certificación digital y la firma digital era además de costoso, era engorrosa, técnicamente no era tan fácil su uso y demás. Hoy en día tenemos 14 entidades de certificación digital, entidades de talla mundial, pues, que prestan sus servicios a nivel internacional y obviamente, como les digo, ya la firma digital es fácil de usar, es sencilla e incluso puede ser más económica que la firma electrónica en algunos casos. Bueno, ese es el COMPES 3620, que es un COMPES que lo menciono porque promovió el uso de la firma electrónica en condiciones donde la firma digital no era tan usable, digámoslo de esa forma. Hoy en día las condiciones son totalmente distintas y lo ideal es que se combinen las firmas digitales y las firmas electrónicas. Ahora más adelante les pongo un ejemplo. Tenemos entonces el decreto 2364 que reglamenta el uso de la firma electrónica, el decreto 019, que es la ley antitrámite anterior a la 2052 del año pasado. Y lo que dice esta ley antitrámite es permitirle a las entidades, digamos, de cara a lo que nos ocupa, le da una facultad adicional a las entidades de certificación. Inicialmente, con la ley 527, se decía que las entidades de certificación podían emitir firmas digitales, certificados de firma digital. Y hoy en día, con la ley 019, pueden emitirse no solo firmas digitales, sino también firmas electrónicas. En el 2014 se reglamentan las entidades de certificación con el decreto 333. Ya había una reglamentación con el decreto 1747 del año 2000, que lo derogó el decreto 333. Y donde se reglamenta todas las actividades de las entidades de certificación, entre ellas la de emitir firmas digitales y firmas electrónicas. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre los 3 tipos de firmas, o entre los 2 tipos de firma, mejor, y ahorita les aclaro más ese tema. Posteriormente se emite, también para mencionarlo y que lo tengan en cuenta, el reglamento EIDAS. El reglamento EIDAS, lo vemos acá, el reglamento EIDAS es el reglamento de identificación electrónica de la Unión Europea, que se sustenta en los servicios de confianza y obviamente, digamos, regula todo lo que tiene que ver con la identidad digital y los servicios de confianza. Ese es un modelo muy similar al que está adoptando Colombia. Colombia tiene, y esa es la norma que sigue en el año 2017, emite el decreto 1413, que es el decreto de servicios ciudadanos digitales, y define el servicio de autenticación digital y en ese momento de biometría. Entonces, en Colombia ya tenemos nuestro reglamento EIDAS, adoptado obviamente a la realidad colombiana, que inicia con el decreto 1413, donde se establece el servicio de autenticación digital. Obviamente, este modelo de servicios ciudadanos digitales es un modelo que aplica y es obligatorio para las entidades del Estado, pero que son, digamos, unas recomendaciones o buenas prácticas que también deben seguir los privados. Por eso lo menciono. Y en el servicio de autenticación digital se regula precisamente la firma digital y firma electrónica para el Estado colombiano. Lo que hace este decreto
es establecer niveles de seguridad. Entonces, yo utilizo niveles de seguridad bajo, medio, alto y muy alto. Si tengo que firmar, por ejemplo, un contrato tengo que utilizar un mecanismo alto de seguridad. Entonces, ahí puedo utilizar una firma digital. Pero si estoy firmando, por ejemplo, un memorando interno dentro de mi empresa, pues seguramente el riesgo es medio o bajo y podría utilizar una firma electrónica. Ahí ya me anticipé un poquito a decirles, explicarles los niveles de seguridad de una firma y otra. Aquí está en el 2018, aparece la circular 060 que habilita la firma electrónica en los contratos laborales, simplemente para que lo tengan en cuenta. Después también se habilita la notaría digital. La Corte Constitucional después emitió una sentencia de constitucionalidad, de revisión de constitucionalidad, donde suspendió los efectos del decreto 2106 y de la notaría digital. Pero todo eso también está sustentado sobre firmas digitales y firmas electrónicas. En el año 2020 aparece el decreto 620, que es el modelo de servicios ciudadanos digitales, que subroga el decreto 1413 de 2017. Ese es el modelo de autenticación digital que actualmente tiene el país. Y aquí, vuelvo a reiterar, se tienen 4 niveles de garantía: bajo, medio, alto y muy alto. En el nivel bajo están las firmas electrónicas simples, ya lo voy a explicar con mayor detalle. En el nivel medio también hay firmas electrónicas simples o certificadas. En el nivel alto está la firma digital y en el nivel muy alto está la cédula de ciudadanía digital y la biometría facial con la registraduría. También en las resoluciones 11 y 12 de este año de la Superintendencia Notarial de Registro se habilita el uso de las firmas digitales y las firmas electrónicas para los actos notariales. Este es, a grosso modo, el marco normativo internacional y nacional en materia de firma digital y firma electrónica. Fíjense que hay un andamiaje o una base normativa muy amplia, muy robusta, que hoy en día nos permite afirmar con certeza cuál de los mecanismos es seguro y cuál no. Ahora bien, todo esto se logra gracias al principio de los equivalentes funcionales. Lo que hace la ley marco de comercio electrónico y lo que recoge la ley 527 de 1999 es, digamos, la posibilidad de darle el mismo tratamiento jurídico a un documento que esté en formato digital. Y para eso se habla de los equivalentes, del principio de equivalentes funcionales. Entonces la ley nos dice que hay equivalente funcional de firma original, conservación y escrito. Pero dice la norma que funcional original, conservación y escrito. Lo que dice la norma es que cuando cualquier otra norma exija que un documento de poder, lo que dice la norma es que lo mismo pasa frente a los requisitos de original, conservación y escrito. Entonces, cuando cualquier norma exija que un documento se presente en original, ese mismo requisito se puede satisfacer por medios digitales, presentando un documento electrónico firmado digitalmente o electrónicamente. Lo mismo, la conservación debe conservar sus facturas por 5 años. La norma lo exigía, la norma de conservación de estos instrumentos decía debe conservarse por 5 años en físico. Entonces, si la norma me exige que yo lo conserve a través del principio de equivalentes funcionales, puedo decir, también puedo conservarlo en digital gracias al principio de equivalente funcional de conservación que me permite hacerlo. Me pone obviamente unos requisitos, ¿no? Y lo mismo en el escrito. Si cualquier norma exige que se presente un documento por escrito, pues eso se podrá presentar en un escrito digital, en un documento digital, gracias al principio de equivalentes funcionales. Esto es una habilitación legal, esto no es un tema académico, esto es una habilitación de ley. Cuando una norma me lo exige, yo puedo hacerlo en formato digital y no se podrán negar efectos jurídicos ni validez jurídica por el solo hecho de que se presenten los documentos en mensajes de datos. Los mensajes de datos, bueno, para terminar el tema equivalente funcional, entonces, fíjense que ya la norma lo que me dice es, usted todo lo que hacía en físico y en papel, lo puede hacer ahora en formato digital.
con la misma validez jurídica y probatoria. Entonces ya tenemos ese soporte jurídico que nos habilita presentar hoy en día esos formatos digitales. Es muy importante, y lo trae la ley 527, que también a su vez venía de la ley marco de comercio electrónico del ONCITRAL o de la CENUDMI, el concepto de mensaje de datos. Hoy en día, cuando hablemos de mensaje, de documentos electrónicos en general, de contratos, de planos, de correos electrónicos, de imágenes, en fin, todos estos, llamémoslo, documentos en formato digital deben entenderse como un mensaje de datos, así los define la norma. Y la norma los define o dice que se debe entender por mensaje de datos la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares. Entonces, cuando hablemos, eso es para tener una definición legal, porque uno dice, ¿dónde está definido un documento electrónico? ¿Quién define eso? Documento electrónico, entiéndase mensaje de datos. Y eso está definido en el artículo 2 de la ley 527 de 1999. Entonces, todos los formatos digitales deben entenderse como un mensaje de datos. Un plano, un contrato, un acta de reunión, un memorando, siempre y cuando esté en formato digital, es un documento electrónico y a su vez es un mensaje de datos para efectos de la ley 527 de 1999. Bueno, entonces ahora vamos a ver la definición de firma electrónica. Esta definición de firma electrónica es una definición que trae el decreto 2364 de 2012. Acuérdense que la ley 527 establece qué se debe entender o establece qué es una firma electrónica, pero se reglamenta con el decreto 2364. Entonces, el decreto 2364 lo que nos dice es que la firma electrónica son métodos tales como códigos, contraseñas, datos biométricos, claves criptográficas, que permiten identificar a una persona en relación con un mensaje de datos. ¿Ven? Entonces, ahora pone unas condiciones siempre y cuando sea confiable y apropiado, que ya les voy a explicar un poquito eso. Entonces, yo tengo un mensaje de datos. ¿Qué es un mensaje de datos? Un documento. Pensemos en un acto, pensemos en un contrato de obra. Entonces, tenemos nuestro contrato. ¿Qué es mi contrato? Un mensaje de datos. Es un documento electrónico. Entonces, lo que me dice la norma es que una firma electrónica es un método como un código, como una contraseña, un dato biométrico, que permite identificar a la persona que está firmando ese mensaje de datos. ¿De acuerdo? Entonces, para efectos jurídicos, entonces, por ejemplo, yo puedo tener un código o una contraseña a través del cual ingreso a mi mensaje de datos y en mi mensaje de datos a mi dato biométrico de una clave Ingeniero Héctor, doctor Héctor. o una contraseña, incluso una clave criptográfica, puedo firmar ese mensaje de datos. Entonces, ¿aló? ¿Me oyen? Sí, es que perdimos por un momento la comunicación, pero podemos continuar, doctor. Bueno, gracias. ¿Qué significa esto? Que cuando yo firmo electrónicamente un mensaje de datos, si ese documento, si ese contrato de obra, que es un mensaje de datos que yo firmé a través de un código o una contraseña, lo llevo a juicio porque mi contraparte no cumplió, yo debo demostrar en juicio, a través de un perito experto, que la firma electrónica era confiable y apropiada. ¿De acuerdo? Pero esa firma electrónica, fíjense que, y aquí voy a hacer un paréntesis para explicar una cosa, que es una base importante y que no me lo pusieron aquí en la presentación, pero se los voy a explicar. La firma, los documentos electrónicos o los mensajes de datos
deben estar acompañados de los atributos de seguridad jurídica de los documentos electrónicos. Los atributos de seguridad jurídica de un mensaje de datos en un documento electrónico son la autenticidad, la integridad y la disponibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo, igual que con un documento en físico, si un documento está en físico y yo voy a firmar un contrato, yo verifico la autenticidad. ¿Qué significa la autenticidad en un documento? Bien sea digital o electrónico, que quien firma sea quien dice ser. ¿De acuerdo? Si está firmando Héctor García y yo puedo comprobar que en efecto es Héctor García, yo digo que este documento es auténtico. Es decir, que quien firma es quien dice ser. En el mundo físico es fácil, porque yo estoy con una persona enfrente que sé quién es y firmamos los dos. Yo sé que la persona que firmó y la firma manuscrita queda en el documento y ahí se presume esa autenticidad del documento. En medios digitales es más complejo porque las personas no están presentes, lo hacen desde su computador, desde cualquier parte donde se encuentren. Entonces, ¿cómo logro yo determinar que en efecto esa persona que está firmando el documento es quien dice ser? Ahí es donde empieza a complicarse el tema. Entonces, si yo establezco una contraseña, en teoría, fíjense que las contraseñas me generan autenticidad, porque la contraseña es una contraseña que se le otorga a una persona que una persona crea y que la identifica. Pero eso es infalible, eso es 100% seguro y no admite prueba en contrario, pues no, porque es que ustedes saben que las contraseñas se las roban en todas partes, ¿no? Incluso los datos biométricos también yo puedo tomar la huella de una persona, la cojo y con esa huella voy y hago otra transacción. Entonces, fíjense que la firma electrónica ya de entrada empieza a tener problemas frente a la autenticidad, es decir, frente a quien dice, frente a la identidad de la persona que está firmando un documento. ¿De acuerdo? El otro elemento de atributo de seguridad jurídica es la integridad. ¿La integridad qué significa? Que el documento no se ha modificado o alterado desde el momento de la firma. ¿De acuerdo? Entonces yo en un documento físico, si lo firmaron y yo tengo el documento, pues yo lo tengo en mi poder, sé que no lo van a alterar, porque está en mi poder, sin perjuicio de que si alguien tiene una copia la podrá alterar. En el mundo digital es más complejo, porque ¿cómo garantizo yo que un documento que firme no lo van a alterar o no lo van a modificar? Por ejemplo, vamos a la firma electrónica. Si yo firmo con una firma electrónica, que aquí puede ser una contraseña, por ejemplo, pues la contraseña no me va a generar la integridad del documento. Entonces yo tengo que utilizar, por ejemplo, criptografía o otros mecanismos, otras firmas electrónicas, combinarlas para que me generen integridad. ¿Qué es la integridad? La integridad es que el documento no se altere desde el momento de la firma, que haya una certeza de que ese documento no puede ser alterado o modificado desde que se firmó. Entonces, la firma electrónica tiene ese inconveniente. Yo podría utilizar varias firmas electrónicas y decir que voy a garantizar la autenticidad y la integridad y tendré que demostrarlo en juicio a través de un perito experto. ¿De acuerdo? La disponibilidad significa, que es el otro atributo de seguridad jurídica, que el documento esté disponible en el tiempo, que yo pueda acceder a ese documento en cualquier parte, 5, 10 años después, 2 años después, y tenga plena certeza que ese documento lo voy a poder consultar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, nuevamente, ¿qué es la firma electrónica? Ya sabiendo que, bueno, es importante precisar que los atributos de seguridad jurídica de los documentos electrónicos o de los mensajes de datos es mi meta. ¿Cuál es mi meta? Garantizar los atributos de seguridad jurídica de los documentos electrónicos o mensajes de datos. ¿Qué debo garantizar yo? La autenticidad, la integridad y la disponibilidad. ¿Cómo lo garantizo? A través del uso de firmas electrónicas o firmas digitales. Las firmas electrónicas ya vimos que per se no me acreditan esos atributos de seguridad jurídica, lo pueden hacer en combinación de varias firmas, pero deberá demostrarse eso en juicio a través de un perito experto. ¿De acuerdo? Ahora miremos las firmas digitales. Entonces, la firma digital está definida ¿dónde? En la Ley 527 de 1999.
La ley 527 de 1999 definió qué es una firma digital y creó las entidades de certificación digital en el país. Las entidades de certificación digital en el país, para que lo entendamos, a los notarios no les gusta mucho que uno diga esto, pero las entidades de certificación son como los notarios digitales. Son los que dan certeza de la presencia de los atributos de seguridad jurídica en un documento electrónico en un entorno digital. Entonces, estas entidades de certificación, como les decía, entre otras funciones, emiten certificados de firma digital. Solo las entidades de certificación aprobadas que en Colombia se acreditan ante el Organismo Nacional de Acreditación ONAC pueden emitir firmas digitales. ¿Y qué es una firma digital? Como lo dice la ley, es un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos que utiliza un procedimiento matemático y que está vinculado a unas claves entre el iniciador que permiten determinar que el mensaje se ha obtenido directamente de esa persona. Voy a ponerlo en términos más claros. La firma digital lo que hace es, primero, validar la identidad de la persona. Cuando yo les voy a emitir a ustedes como ente certificador, como les dije, yo dirijo una entidad de certificación de las cámaras europeas, que son los prestadores de servicios de confianza más importantes a nivel mundial, con operación en toda Europa, en Sudamérica y demás. Lo que hacen las entidades de certificación para poder emitir una firma digital son, digamos, son dos fases o dos momentos. Lo primero que hace un ente certificador es validar la identidad de la persona. Es decir, está atacando o está enfocado en el atributo de seguridad jurídica de autenticidad. Entonces, validan la identidad. Entonces, primero se valida la identidad de la persona a través de diferentes métodos, muchos métodos, y cuando ya se tiene la plena certeza que Héctor García es Héctor García, en ese momento entra la segunda fase y se emite un certificado de firma digital, es decir, una firma digital. Una firma digital es facilísima de usar, se instala en 20 minutos en el computador y puede utilizarse para todos los documentos. A partir de la pandemia debo decir que yo no he vuelto a firmar ningún documento con Esfero, pues ahora firmo todo con mi firma digital y algunas cosas con firma electrónica. Entonces, la firma digital es emitida por entidad de certificación digital. Para poder ser emitida, lo que hace la entidad de certificación es validar la identidad de la persona, es decir, estamos atacando el atributo de seguridad jurídica de autenticidad. Cuando ya se sabe y se tiene plena certeza que la persona es quien dice ser, se le emite la firma digital. Ya cuando la persona va a firmar digitalmente el documento, lo que hace la firma digital es, hagan de cuenta que tenemos el documento. Ese documento, lo que hace la firma digital, lo primero que hace es sacar una huella digital del documento, que eso es lo que se conoce como la función hash, y le asigna un único número. Hagan de cuenta, digitalmente se conoce esto como una huella digital, que es el hash del documento. Entonces ya sabemos que ese documento es único y después de que está ese documento así, lo que hace a través de un sistema de clave pública o de criptografía es cifrar el documento con criptografía y hace indescifrable el documento. Lo hace íntegro. Entonces, fíjense que la firma digital está enfocada a poder hacerle frente a los atributos de seguridad jurídica para poder cumplirlos. En primer lugar, se valida la identidad de la persona, se está mitigando la autenticación. Entonces, se tiene certeza de que realmente la persona que firma es quien dice ser porque hay un proceso de validación previo. Y segundo, la firma digital, su estructura tecnológica, lo que hace es cifrar el documento a través de una técnica de criptografía y a través de un sistema de clave pública simétrica, esto es decir, que hay una clave pública y otra privada, uno descifra el documento. Claramente que cuando uno está firmando ni se da cuenta de nada de eso que hay detrás, uno simplemente entra, digita un par de claves y firma digitalmente. Entonces, ahí yo ataco con la firma digital los atributos de autenticidad y los atributos de autenticidad y de integridad. Por esa razón, la firma digital tiene una presunción legal de no repudio. ¿Qué quiere decir eso? Que a diferencia de la firma electrónica, cuando yo firmo mi contrato, firmo mi acta, firmo mi plano,
con una firma digital, yo no tengo necesidad de ir a probar en juicio nada. Si alguien dice, no, yo no firmé, es esa persona que está diciendo que no firmó quien debe demostrar que no firmó, porque hay una presunción legal de autenticidad y de integridad de la firma digital. Eso pone a la firma digital en la cúspide de la seguridad en materia de firmas. Entonces, ¿qué es lo más seguro? Lo que tiene soporte jurídico, digamos, del más alto valor, la firma digital. Y después la firma electrónica. Por eso les decía que el modelo de autenticación digital en el país estableció que una firma electrónica es un nivel bajo o medio de confianza, que una firma digital es un nivel alto de confianza. Entonces, si yo voy a firmar contratos o voy a firmar resoluciones o voy a firmar certificaciones o cualquier documento que per se implique un riesgo alto, lo recomendable es que se firme con una firma digital. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque voy a atacar los atributos de seguridad jurídica y hay una presunción legal de derecho que les da esa presunción. Entonces, bueno, yo creo que hasta ahí vamos claros. Igual, por favor, las preguntas las vamos formulando si tienen alguna. Ahora, ¿cuáles son las diferencias que hay entre una firma electrónica y una firma digital? Entonces, perdón, yo miro a ver si esta diapositiva es mejor. Lo voy a explicar aquí con esta diapositiva. Entonces, tenemos en el mercado, ¿qué encontramos? Ustedes dicen, bueno, voy a firmar ya, quiero firmar ya hoy un contrato, o quiero firmar ya hoy un plano, o quiero firmar mis actas de reunión, mis actas de recibo parcial de obra, en fin, lo que tengan que firmar. Entonces, ya saben ustedes que hay una norma, unas normas, tanto nacionales como internacionales, que habilitan jurídicamente el uso de las firmas en Colombia. ¿De qué tipo de firmas? De firmas electrónicas certificadas y firma digital. Estos son los tres tipos de firma que yo puedo utilizar o hacer uso para firmar cualquier tipo de documento. La firma electrónica ya la vimos, decreto 2364, donde se define qué es una firma electrónica, que son métodos tales como contraseñas, códigos, claves criptográficas, incluso la biometría. La firma electrónica, la primera, la que está en el recuadro rojo, yo la denomino firma electrónica simple. Esta firma electrónica simple tiene validez jurídica, sí, claro, tiene validez jurídica. ¿Tiene presunción legal para garantizar el no repudio? No, no la tiene. Hay que probar en juicio la propiabilidad y la pertinencia de esa firma y que cumple autenticidad, integridad y disponibilidad. Entonces, esa firma electrónica, ¿quién la puede emitir? Cualquiera, no hay una restricción en el mercado. Cualquier empresa de tecnología podría llegar a desarrollar firmas electrónicas como ya están. Los OTPs, por ejemplo. Fíjense que los bancos utilizan mucho los OTPs. Los OTPs que son las claves, en inglés es One Time Password, esa clave o esa contraseña de una vez es una firma electrónica. ¿Sí? ¿Quién la puede emitir? Cualquiera, no hay restricción en el mercado. ¿De acuerdo? La segunda, la firma electrónica certificada. Recuerden que cuando vimos la culebrita de las normas, dijimos que a las entidades de certificación se les habilitó para emitir certificados de firma electrónica, es decir, para emitir firmas electrónicas. Entonces, cuando una firma electrónica, ¿esa firma electrónica cuál es? La misma del 2364. ¿De acuerdo? Esa firma electrónica, cuando la emite un ente certificador, una entidad de certificación, un proveedor de servicios de confianza, que son las entidades de certificación, se entiende como una firma electrónica certificada. Esto es una definición más académica que yo le he dado al tema para poderlo explicar. Entonces, en el mercado yo tengo la firma electrónica simple, que la puede emitir cualquier empresa, la firma electrónica certificada, que es la que emite un ente de certificación. ¿Cuál es la diferencia? Que como yo debo acreditar ese servicio entre el Organismo Nacional de Acreditación, el Organismo Nacional de Acreditación, ONAC, hará las veces de perito en un juicio. O sea, si yo utilizo una firma electrónica certificada, yo ya tengo mi perito, que es nada más y nada menos que el Organismo Nacional de Acreditación, es decir, el ente técnico que acredita este tipo de temas en el país. Entonces, obviamente, entre una firma electrónica simple y una firma electrónica certificada, pues preferiré, por supuesto, la certificada porque me va a dar mayor
tranquilidad al estar auditada por el ONAC. ¿De acuerdo? Y tenemos el tercer tipo de firma, que es la firma digital, que es la firma más robusta, que es la firma que tiene una presunción legal de no repudio, que es una firma que me garantiza la integridad y la autenticidad. Hay una presunción legal de derecho que le da, le da esa presunción a la firma digital. Puede ser solo emitida por entidades de certificación únicamente, y por supuesto es el mecanismo idóneo y más seguro para firmar documentos. Ahora, ¿cuándo utilizar una u otra? Pues esa sería una pregunta obvia que uno decía, bueno, pues creo que ya aquí todos los que estamos presentes ya tendríamos la respuesta. Entonces, si yo voy a firmar un memorando interno, pues lo puedo firmar con una firma electrónica simple. No es necesario que lo firme pues con una firma electrónica certificada, una firma digital. Pero si usted va a firmar un contrato, pues ojo que el contrato ya es riesgoso, no quiero que me lo alteren ni que me lo suplanten, y tengo que tener la plena certeza de que quienes lo firmen son quienes dicen ser. Pues ahí utilizo un esquema de firma digital, por supuesto. Pero fíjense que dentro de los contratos también hay aprobaciones. Entonces, aprobó el jurídico, aprobó el financiero, y después sí pasa al representante legal. Esas aprobaciones hoy en día se pueden hacer perfectamente con una firma electrónica certificada o con una firma electrónica simple. Ahí lo importante es que en un mismo sistema me ofrezca la posibilidad de hacer uso de firmas electrónicas simples o certificadas y de firma digital. ¿Ven? Entonces, esas aprobaciones, que es un chulito, eso tiene efectos jurídicos y eso genera una responsabilidad para la persona que está dando la aprobación. Pues tenemos que tener certeza de que esa persona que está poniendo el chulo realmente es quien dice ser, porque si no, el día de mañana él va a decir, no, yo no firmé eso, demuéstremelo. Entonces, ahí hay que tener certeza de que esa persona es quien dice ser, pero eso lo puedo obtener con una firma electrónica certificada, por ejemplo. Entonces, el mundo de hoy en día funciona con la combinación de las firmas electrónicas y firmas digitales, ¿no? Como les acabo de mostrar en ese ejemplo. Bueno, voy a seguir bueno, aquí ya creo que con esto he terminado la presentación. Espero que les haya quedado claro. Voy a hacer simplemente un resumen general para poder dar paso a alguna pregunta que haya. Entonces, hoy en día tenemos en el mercado una base normativa amplia. O sea, este tema de las firmas electrónicas y las firmas digitales no es un tema que esté en el aire, no es un tema que no haya regulación, todo lo contrario. Hay una ley marco internacional de la UNCITRAL, de la CENUDMI, de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional, que generó las leyes marco de comercio electrónico y firma electrónica, y eso sirvió de base para nuestra ley 527 de 1999, que es nuestra norma reina en materia de autenticación digital y en tema de firmas electrónicas y digitales. Esa norma reguló lo que tiene que ver con las firmas digitales y con las firmas electrónicas. Posteriormente, la firma electrónica fue reglamentada con el decreto 2364, y la firma digital pues está regulada por la ley 527 del 99. Con el decreto 019, que es una de nuestras leyes antitrámites, 019 del 2012, se habilita a las entidades de certificación para que emitan firmas electrónicas certificadas. ¿Cuáles son estas? Las que emiten los entes certificadores. ¿De acuerdo? Entonces, con base en eso, tenemos en el mercado 3 tipos de firmas. La firma electrónica simple, que la puede emitir cualquier persona. La ley la define como contraseñas, códigos, claves criptográficas, en fin. Esta firma electrónica debe estar orientada a garantizar la autenticidad y la integridad igual que las otras, pero en el caso de la firma electrónica simple, debe demostrarse en juicio la autenticidad y la integridad a través de un perito experto. El problema ahí es que se vuelve una guerra de peritos, porque entonces la otra contraparte llama a otro perito para que diga que eso no es así. Entonces ahí la firma electrónica simple tiene ese problema. La firma, pero es válida. O sea, si yo tengo un entorno chiquito donde voy a firmar documentos que no tienen un gran riesgo, internamente mi ingeniero me puede crear una firma electrónica, ¿no? Bueno, la otra firma que tenemos en el mercado es la firma electrónica certificada, que es la que emiten los entes certificadores y que tiene la ventaja que ese sistema de firma debe autorizarlo el Organismo Nacional de Acreditación, ONAC.
y tenemos las firmas digitales también emitidas por entes certificadores que están en la cúspide de la seguridad en materia de firmas, que tienen una presunción legal de autenticidad e integridad y por tanto no puede haber repudio. La disponibilidad, bueno, estos son los tres tipos de firma que tenemos en el mercado. ¿Cuándo utilizo uno y otro? Dependiendo del riesgo. Si estoy hablando de documentos que tienen un alto riesgo y que no quiero que sean suplantados ni alterados, pues utilizaré una firma digital. Si es un documento interno que no tiene gran relevancia ni mayor riesgo, puedo utilizar una firma electrónica simple o certificada. Lo ideal es que se combinen las firmas digitales y las firmas electrónicas. ¿De acuerdo? Y la disponibilidad, que no lo toqué, pero se los menciono ahora, es el atributo de seguridad que yo quiero o que debo velar porque siempre esté presente para que en el tiempo yo pueda disponer y pueda consultar un mensaje de datos o un documento electrónico. Y esto para garantizar su autenticidad e integridad usualmente se hace uso de un servicio que prestan las entidades de certificación que se llaman las estampas cronológicas de tiempo o los sellos de tiempo o el time stamping. Esto es un estándar a nivel internacional que también trae la Ley Marco de Comercio Electrónico y que me permite disponer o tener la certeza de que el documento va a estar disponible siendo auténtico e íntegro a lo largo del tiempo. Entonces yo usualmente en esos documentos combino una firma digital con una estampa de tiempo y con firmas electrónicas. Espero que les haya servido, que haya sido de utilidad, que haya quedado muy claro el tema y vamos a dar estos minuticos que nos quedan para ver si hay alguna pregunta por parte de nuestros auditorios. Entonces... Claro que sí, doctor. Aquí tenemos preguntas. Vamos con el ingeniero Juan Andrés Reverén y continuamos con el ingeniero Diego Andrés González. Nos escribe el ingeniero Juan Andrés Reverén. ¿Por qué razón, entre más leyes, códigos y regulación, se fortalece el aumento de trámites y requisitos que aumentan los costos en dinero y tiempo para el ciudadano? ¿No debería ser ágil y gratuito? Juan Andrés, ¿se llama el ingeniero, perdón? Correcto, ingeniero Juan Andrés Reverén. Gracias, gracias, ingeniero Juan Andrés. Desde el punto de vista, a nivel internacional, hay una entidad muy representativa a nivel mundial que se llama Forrester. Forrester hace análisis del uso de las tecnologías. Forrester tiene diferentes estudios donde, comprobado, se estima que el uso de medios tecnológicos reduce más o menos entre un 40 a un 60% el costo de cualquier proceso. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que ustedes tienen un contrato, ¿no? Entonces tienen un contrato y quieren que las partes lo firmen. Entonces imagínense, ingeniero, que usted tiene que imprimirlo. Después que imprimirlo, ya contemos el costo de las hojas, ¿no? Tiene que imprimirlo. Después de que lo imprima, tiene que firmarlo, las dos partes. Entonces usualmente lo firma una parte y después tiene que salir un mensajero y llevarle el contrato a la otra parte. La otra parte la firma y tiene que, bueno, supongamos que además quiere que garantizar la autenticidad. Entonces usted va a una notaría y hace presentación personal en notaría. Al final, la firma de ese documento le terminó saliendo en 100 mil pesos. Estoy dando una cifra al aire, pero más o menos esos son los costos. Claramente, con el uso de herramientas digitales, va a ser todo, usted ya no tiene que trasladarse, ya no tiene que imprimir, ya no tiene que conservar en papel, ya no tiene que ir a una notaría. Entonces, si yo sumo todos esos costos directos e indirectos de lo que es un trámite en papel a lo que es un trámite físico, digital, pues claramente, y no lo digo, no lo dice Héctor García, lo dice Forrester, una de las consultoras más importantes a nivel internacional, con estudios puntuales, lo pueden consultar en internet, Forrester con doble R, y ahí van a poder ver todos los estudios, todos los años salen múltiples estudios donde muestran las tasas de retorno en la adopción de tecnologías. Entonces yo diría, ingeniero, que hoy en día el uso de tecnología está probado, que le hace a usted la vida más fácil, genera agilidad, genera eficiencia y también genera transparencia, porque va a poder uno estar seguro de que no le van a alterar los documentos, etcétera, etcétera. Y le aseguro que es mucho más económico firmar documentos con estos mecanismos que firmarlos en papel. Obviamente es un tema de gestión de cambio, es un tema donde todos debemos hacerlo, pero los invito para que hagan ustedes la prueba de cuánto vale eso versus compren una firma digital, por ejemplo,
¿cuánto vale una firma digital en el mercado? Puede costar 80.000 pesos y puede usted firmar N documentos, puede firmar 200 documentos, 100.000 documentos. Pues imagínense el ahorro. Entonces, hoy en día, sin duda, el uso de la tecnología nos genera grandes beneficios y ahorros de costos. Entonces, yo diría que ahí es una invitación para que ustedes lo prueben y ustedes mismos hagan sus cálculos y le aseguro que los ahorros van a ser importantes. Y no solo en temas de eficiencia, de ser más productivos, porque se ahorran tiempos y demás, sino además desde el punto de vista económico, le aseguro que el proceso va a ser mucho más económico que si uno lo hace en un soporte físico. Ya frente al tema del costo, pues es que el costo está en todos. Nosotros tenemos que comprar la papelería, tenemos que comprar la impresora, tenemos que comprar la tinta, tenemos que comprar los esferos, toca darle la plata al mensajero para que vaya y lleve el documento, toca pagar la autenticación en la notaría, tocarle la plata para que se devuelva, etcétera. Hagamos los cálculos y verán. Para ponerles un ejemplo sencillo, hoy en día se están firmando poderes especiales con firma digital. Un poder especial con firma digital vale 3.000 pesos. En la notaría el costo asociado a firmar un poder puede estar alrededor de unos 20.000 a 25.000 pesos. No solo el costo de la notaría, sino es el costo del papel, es el costo del transporte, es el costo del tiempo. Usted para hacer un poder en una notaría, por más de que le quede enfrente de la oficina, se demoró media hora. Con la firma digital, si usted se demora firmando, se demoró 3 minutos firmando. Entonces, hay que mirar todos esos costos directos e indirectos para tener la plena certeza de que lo digital, sin duda, nos va a generar mejores beneficios y a menores costos. Perfecto, vamos a darle paso al ingeniero Juan Andrés, que tiene una pregunta adicional. Ingeniero Juan Andrés, por favor, le damos clic al micrófono. Adelante. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, no, yo pienso que en Colombia particularmente es la reina de todas las cosas aquí de la ineficiencia es la tramitología y la pérdida de tiempo en entidades como notarías, como las entidades de tránsito, como los juzgados. Ahí no ha llegado realmente la tecnología y no se ve el beneficio de eso que estamos hablando. Yo estoy viviendo en Arabia Saudita y con una sola vez que uno firme en un banco para abrir una cuenta, esa firma es la oficial para todo. Todos los documentos, todas las trámites que uno haga en el país, no necesita uno volver a presentarse ni hacer ese tipo de vueltas que tiene uno que hacer acá. Entonces yo pienso que lo que pasa es que no hemos hecho llegar los beneficios de estas tecnologías a donde se requiere, ¿no? Y sí, a uno lo obligan a ir a notarías a sentarse, a esperar, a hacer colas, a pasar por trámites de reconocimiento biométrico, habiéndolo hecho antes, o sea, muchas veces antes, en los bancos, en muchas partes en Colombia. O sea, eso en ninguna parte es funcional porque siempre va a tener uno que presentarse a hacer. Entonces yo pienso que en Colombia nos falta caminar mucho sobre ese aspecto. Muchas gracias. Gracias, ingeniero, por su comentario. En efecto, pues en Colombia estamos entrando realmente en la era de los servicios ciudadanos digitales. Eh, Todavía, digamos, el común de las personas no saben, por ejemplo, cuál es una diferencia entre una firma electrónica y una firma digital. El tema de la autenticación es otro tema que es complejo. Como usted lo menciona, de pronto hay países donde uno llega, se valida la identidad una vez y ya no tiene que volverlo a hacer. Eso es un tema de prácticas, de mejores prácticas internacionales. Aquí, claramente, como son trámites distintos desde el punto de vista normativo, uno debe hacer una validación de identidad cada vez que la persona va a hacer el trámite. Ustedes lo vieron, en notarías se hace a través de biometría de huella, pero ya se están implementando, digamos, nosotros ya estamos haciendo ejercicios de biometría facial. El país va, digamos, yo no diría que va tan rezagado, va en el medio. El tema de la autenticación, reitero, es un tema de que aquí tenemos dos problemas, digamos. Uno es el documento de identidad. Nuestro documento de identidad actual es altamente vulnerable hasta que no se masifique la cédula digital, que eso puede demorarse unos años. Pues nuestro documento es falso, entonces se puede falsificar de manera sencilla. Entonces eso genera un inconveniente importante para las validaciones de identidad.
en lo que tiene que ver digamos, otros sectores de la economía, hay que decir, por ejemplo, el sector justicia. Hoy en día ya estamos presentando, lo digo como abogado, se están presentando todas las demandas por medios digitales. Y hasta ahora están empezando a implementar el tema de firmas electrónicas y firmas digitales, pero hoy en día, digamos, ya la justicia lo hace a través de medios digitales. Ya casi la mayoría de juzgados reciben todo digitalmente. Mm, y digamos que la mayoría de las entidades del Estado están en ese proceso. Ahí es la invitación para que el sector público, para que los profesionales empecemos a hacer uso de estos mecanismos que realmente generan valores agregados importantes y nos generan una seguridad importante. Entonces yo pienso que esto es un tema, un ejercicio país donde todos debemos apoyar, todos debemos, y poco a poco el país va logrando eficiencias, ¿no? Ya solo el hecho que uno pueda llegar a algunas entidades y no tener que ir directamente a la entidad, sino hacerlo desde su casa, pues eso va a ser algo muy importante. Y parte de eso nos lo van a facilitar las firmas digitales y las firmas electrónicas. Y seguramente la cédula digital y la biometría facial con registraduría también van a apoyar mucho ese proceso. No sé si tengamos alguna. Claro que sí. Vamos con el ingeniero Diego Andrés González. Bueno, vamos con el ingeniero Alfonso Murcia. Para declaración en renta se usaba firma digital y ahora cambió a firma electrónica. Es un comentario del ingeniero Alfonso Murcia. Vamos con el ingeniero Dunley. Sí. Vamos a verificar si tiene el micrófono. Ingeniero Dunley. Buenas tardes, buenos Adelante. días. Es que tenía una pregunta para ver si de pronto tiene el doctor ejemplos de las firmas, de las diferentes firmas para poderlas visualizar. La firma electrónica, la firma certificada y la firma digital, para de pronto comprender un poquito la diferencia de cada uno, aparte de los conceptos que nos planteó. Gracias. Sí, ¿están viendo mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla, perdón? Que se ve La vemos, doctor, la vemos. Se vio en formato de acta de liquidación. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta, ingeniero. Primero quiero hacer un comentario frente al ingeniero que preguntó o que hizo la observación frente a la firma, que la DIAN tenía firma digital y ahora tiene firma electrónica. En efecto, lo que hizo la DIAN inicialmente fue crear una entidad de certificación digital cerrada. Ellos crearon su propia entidad de certificación. Después, obviamente, eso no es tan sencillo y desmontó su entidad de certificación y pasó a un esquema de firma electrónica para presentar las declaraciones. Yo he sido crítico de esto porque si bien el riesgo es bajo, porque usualmente nadie presenta una declaración de impuestos por otra, esa fue la validación que ellos hicieron. Esas firmas que ellos están utilizando es una firma electrónica simple. ¿Qué significa eso? Que si el día de mañana alguien dice y repudia que realizó una declaración, tendrán que ir a juicio y la DIAN tendrá que demostrar que esa firma electrónica es confiable y es apropiada. Y claramente la firma de la DIAN no va a poder garantizar la autenticidad ni la integridad del documento. Entonces, eso se puede caer. Claro, como estamos en ese proceso, hasta ahora no ha pasado nada. Pero es lo mismo que pasa, por ejemplo, con los pagarés de Deceval. Están firmando con firma electrónica, pero ya hay casos a nivel internacional donde se están cayendo procesos de bancos con pagarés firmados con firma electrónica porque no pueden demostrar la autenticidad ni la integridad. Lo mismo le puede pasar a la DIAN. Yo he sido crítico de eso y yo estoy seguro que más adelante la DIAN volverá a su esquema de firma digital. Sin embargo, la DIAN exige firma digital para muchas cosas, entre otras para la factura electrónica, como les comentaba. Y al inicio dijeron, no, utilice firma electrónica digital, ¿no? Después sacó un decreto, una resolución, perdón, diciendo debe utilizarse firma digital. Y hacia allá iremos, pero eso simplemente para comentar lo de la DIAN. Y están viendo mis documentos. Este es un formato de acta de liquidación. Entonces miremos, por ejemplo, fíjense estas firmas. Entonces aquí tenemos una persona que firmó con una firma digital, fíjense que aquí dice, firmado digitalmente por Ilia Marina Obando. ¿Sí ven? Y aquí dice, supervisor del contrato firmado tal. Fíjense que cuando yo me paro sobre la firma digital, me da la oportunidad de hacerle clic. Lo mismo esta.
Esta no. ¿Sí ven esta? Esta es una firma escaneada. Esa firma escaneada debe entenderse como una firma electrónica de manera inicial. Pero si yo tengo una firma electrónica, fíjense todos estos chulitos. Yo no puedo saber ni comprobar nada en estos chulitos. Ni idea si es la persona o no es la persona, lo mismo que esta. Jurídicamente tendré que ir a juicio a demostrar que la persona, y en este caso, como es una firma escaneada, se puede copiar y pegar. Entonces, no hay forma de garantizar la autenticidad ni la integridad del documento. Fíjense lo distinto que es esta de acá, de la Secretaria General. Cuando uno le da clic sobre la firma que ella tiene, también se puede hacer desde acá, pero a mí me gusta hacerlo desde acá como si fuera un físico. Un físico va y mira si está firmado y mira es la firma de la persona. Cuando yo le doy clic acá, ya el documento me dice la firma es válida. No ha habido modificaciones en el documento de que se firmó. La identidad del firmante es válida y yo puedo ir a las propiedades de firma y ya puedo ver, ya me dice el documento no ha sido modificado desde que se firmó. También puedo mirar qué entidad emitió esto, ¿sí? La revocación, si el certificado ha sido revocado o no. Entonces, fíjense que cuando esto es un PDF, yo lo que hice fue abrir un PDF que estaba firmado digitalmente y también habían firmas electrónicas, como estas. Entonces, frente a la firma digital, yo ya pude verificar que la persona que dice que Ilia Marina es quien dice ser, es decir, que la identidad del firmante es válida. ¿Por qué? Porque la autoridad de certificación que emitió esta firma tuvo que validar la identidad de la persona primero. Y después me dice que el documento no ha sufrido modificaciones desde que se firmó. Eso es lo que nos vamos a acostumbrar a verificar hoy en día frente a los documentos digitales. Y es decir, uy, ojo que esto no tiene nada. Ah, vea, esto sí está firmado digitalmente. Entonces yo ya puedo garantizar que en lo que respecta a la Secretaria General, el documento se presume auténtico e íntegro. Pero yo no puedo tener certeza si Miller Rodríguez realmente firmó o alguien cogió la firma y la pegó. ¿De acuerdo? Esto lo hace Adobe de manera nativa. Adobe reconoce los certificados de firma digital o también los certificados de firma electrónica certificada de manera nativa cuando hay entidad de certificación que esté en la lista de Adobe. ¿Mm? Entonces, así es que se ve. Esto simplemente rápido pues para contestar la pregunta, pero les agradezco muchísimo a todos. Espero que esto les haya servido y es simplemente una charla para motivarlos a hacer uso de estas herramientas, para que conozcan las diferencias y para que tengan certeza de qué tipo de firmas se deben utilizar y obviamente pues que aprovechen los beneficios de todo este tipo de tecnología y espero que les haya quedado clara la diferencia entre los tipos de firma y cuál es el soporte jurídico que hay detrás de esto. Yo les agradezco mucho y bueno, pues un gusto y nuevamente gracias a CIEM. Espero que esta sea la primera de muchas charlas relacionadas con todos estos temas digitales y normativos. Mil gracias a todos. A usted, ingeniero Héctor García, muchas gracias por su presentación. Y claro que sí, esperamos tener su conocimiento en futuras actividades virtuales. Doctor Héctor, pregunta, ¿esta presentación la podemos compartir con nuestros asistentes? Claro, por favor. Claro que sí. Perfecto. Entonces, ustedes ya saben, señores asistentes, que una vez finalizada la actividad les va a aparecer en sus pantallas una evaluación, la cual agradecemos sea calificada y enviada. Una vez la tengamos, será enviada también la presentación a sus correos. En nombre de ASI, en el Departamento de Servicios al ingeniero Héctor García, agradecemos en verdad su tremenda presentación y pues esperamos contar nuevamente en el futuro con nuevos temas de este interés. Doctor Héctor, un excelente día. Señores asistentes, feliz día para todos. Recuerden también la capacitación, la conferencia que tenemos hoy a las 3 de la tarde para que se conecten y se inscriban con nosotros. www.acien.org. Aquí tienen el tema, operación óptima de bombas centrífugas con inteligencia artificial. Que un excelente día y nos conectamos a las 3 de la tarde. Que estén muy bien.